Gloria a Dios, vive Cristo. Bueno, amados, continuamos aquí en este espacio de tiempo. Vamos a seguir hablando acerca de mística y mística cristiana. Hoy quiero compartir con ustedes una enseñanza de la sabiduría de Dios, que sé que va a enriquecer a muchos, a esos que tienen hambre y sed de poder, de sabiduría, de ciencia de Dios. Hoy quiero enseñarles algo a partir de ciertos versículos de la Biblia. Quiero enseñarles algo acerca del progreso del místico, aquel que ya ha comenzado a experimentar el mundo espiritual y ha comenzado a escalar esta montaña. Quiero compartirle algo. Vamos a entrar en materia. La gloria sea para Dios. Dice la palabra de Dios en el libro de Salmos. Usted lo buscará allí. Si está interesado, usted lo buscará en su Biblia. Dice: Jehová enviará de Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Creo que es el Salmo 101 que dice que tiene este versículo. Óigase bien. Jehová enviará de Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Esto es un recurso totalmente, como todo lo que hablamos aquí, es totalmente, enteramente espiritual. Cuando el creyente comienza a caminar con Dios, que Él da las medidas, que se ajusta al llamado, y Dios lo considera y le dice: contigo estoy yo. ¿Sí? Que Dios se le presenta o le habla y le hace entender que es Dios que está tratando con él. Entonces Dios comienza a procesar al creyente de tal manera que él vaya avanzando en este caminar, en este proceso de perfección. Y a medida que el creyente o la persona va avanzando, Dios comienza a darle recursos, sí, para que se desenvuelva en el campo espiritual, porque Dios sabe que desde que Él comienza a trabajar con el creyente, esa persona comienza, los ojos del universo se voltean hacia esta persona. Óigase bien, no los ojos de uno, dos y tres, los ojos del universo se voltean a mirar a esta persona. Todos van a estar pendientes del proceso de desarrollo de esta persona. Aunque en la tierra nadie lo conozca, aquí en el mundo físico nadie lo conozca a usted, pero si usted lo conoce a Dios, entonces el universo entero se interesa. Óigase bien, el universo entero se interesa. ¿Qué Dios está buscando con este hombre? ¿Qué Dios va a hacer? Y todos quieren estar al tanto del desarrollo de ese proceso. Pero entonces todos van a querer venir a medir sus fuerzas con usted. Óigase bien. Todos van a querer venir a medir fuerzas, a ver qué es lo que Dios vio en usted. Y créame que esto es fascinante, pero es una guerra terrible, tremenda. Entonces Dios comienza a darle herramientas al hombre, al creyente, al iniciado, para que pueda avanzar. Comienza a darle fortaleza, comienza a darle recursos para que manifieste lo de Dios, lo que Dios está depositando de él en el creyente. Entonces llegamos a este versículo donde vemos que ya Dios le otorga una vara al creyente. Dios también le otorgó una vara a Moisés. ¿Para qué? Para que Moisés manifestara lo de Dios en él. ¿Para qué? Para dominar en medio de los enemigos. A medida que los recursos que el creyente comienza a avanzar,
va siendo necesario más recursos porque van a ser más ojos, o van a ser personas, van a ser los interesados, van a ser de un mayor poder. Como al principio a mí, el primer demonio que me tocó enfrentar fue un gusano demonio. Óigase bien, un gusano demonio. Y un gusano no me dejaba tranquilo. Y yo era el creyente más convertido y mejor dicho, y consagrado, pero un gusano demonio me sacaba de la alabanza y la oración y me llevaba al baño porque se me pegaba en el, voy a decirlo aquí, espero que se me pegaba en la parte, en el genital, en el miembro y me mandaba para el baño porque no me dejaba tranquilo. O sea que me tocaba ir al baño a reprender a ese demonio y después de que pasaba un tiempo ya era así volver. Y yo pensé que era un demonio pues más grande, más pesado, pero cuando ya Dios me abrió los ojos vi que era un gusano que se me pegaba ahí. Y ya cuando lo pude ver le pegué una reprendida que el gusano me vio y se me enojó y se me vino pierna arriba y yo me le mandé encima con un puño y, y reprendiéndolo pues con la sangre de Jesucristo. Uno está novato, entonces uno no, uno utiliza los recursos que tiene. Y a mí ya un ángel me había dicho, utiliza la sangre de Cristo. Entonces, esa era la herramienta que tenía. Sí, me acuerdo, voy a contarle un poco acerca de mi iniciación. Yo me acuerdo que, que el Señor Jesucristo descendió en un sueño con una corte ángeles, en una nube, y comenzó a hablar conmigo. Comenzó a hablar conmigo y me entregó un contrato. Me entregó un contrato. Voy a resumir esto mucho. Me entregó un contrato. El punto fue que él me dijo unas cosas, me dijo ese servidor y me dijo otras cosas, me dijo te amo, yo también dije yo también te amo. Y luego comenzó a ascender otra vez, así como descendió, así comenzó a ascender en una nube y una corte de ángeles. Pero cuando yo, porque yo estaba acostado y estaba mirando hacia arriba, pero cuando bajé la vista y miré hacia el frente, había un demonio que me estaba sujetando la garganta y el miembro. Entonces cuando yo vi así, yo tenía la mano, con la mano que tenía el contrato, le comencé a mandar un puño. Y escucho de pronto una voz sutil detrás y me dice, utiliza la sangre de Cristo. Esa fue la primera herramienta que él me dio para pelear. Utiliza la sangre de Cristo. Entonces yo, la sangre de Cristo tiene poder y ¡pum! Se desapareció el demonio este que me tenía agarrado y me pude despertar. Pero, ¿qué quiero? ¿A qué quiero llegar con esta experiencia? Que cuando usted da las medidas, Dios se le presenta. Dios se le presenta y le comienza y le hace entender que Él es el que está trabajando con usted y que usted está trabajando con Él. ¿Sí? En este caso a mí el Señor Jesucristo se me presentó, me entregó un contrato y comenzamos a trabajar juntos desde ese entonces. Y el primer demonio, o sea, la primera herramienta fue la sangre de Cristo tiene poder que me entregó. Con eso, cualquier demonio que a mí se me apareciera, sangre de Cristo tiene poder. La sangre. Pero llegó un momento en que ya la sangre de Cristo no era suficiente. Esto lo contaré más adelante. Y el primer demonio que enfrenté fue ese, así que pude ver que era que me estaba atacando, que es lo que me estaba atacando, fue un gusano demonio. Cuando vencí ese gusano demonio ya comenzaron a venir demonios más, más grandes. Un gusano, después pasó como que a algo más grande, después pasó un perro. Y así, ya después no eran perros, no eran animales simplemente, sino que eran hombres, mitad animales. Ya después no eran hombres, sino que eran hombres como tales, ¿sí? Y ya después no eran hombres, sino que eran gigantes. Bueno, esto ha sido en el proceso, yo lo estoy resumiendo todo. El punto, amado, es que Dios te envía los recursos. Y aquí quiero hablar acerca de la vara de poder y estos otros recursos que Dios envía. Y cómo Dios los envía. Vemos que Dios le dice aquí, Jehová enviará de Sion la vara de tu poder. De tu poder. ¿Para qué? Para dominar en medio de los enemigos. Como ya decía, cuando Dios
voltea a ver a un hombre, el universo entero voltea también sus ojos hacia ese hombre, a ver qué Dios va a hacer con él. Y todos van a querer probar fuerzas con él. Van a querer venir a medirse con ese hombre. O sea, que van a ser muchas las batallas hasta que se alcance el proceso, en la finalidad del proceso, o hay mucha gente que ha perecido en la mitad de camino porque la presión es gigante. La presión es gigante, la presión espiritual en la que se vive es gigantesca. Es todos queriendo probar contigo. Brujos, hechiceros, satanistas, magos, recién iniciados y el resto del universo queriendo tratar de derribarte. Pero hay que saber que Dios envía la vara del poder, que Dios envía los recursos, y para eso hay que estar despierto espiritualmente. O sea, difícilmente Dios puede trabajar con alguien que no le haya dado el primer despertar. Después de que Dios te da el primer despertar, tú tienes que seguir despierto, seguir despertando, ¿sí? Y eso es lo que va hablando del progreso del creyente en este caminar con Cristo. De qué tanto podemos percibir, entender el mundo espiritual, porque es una vida totalmente espiritual de la que la palabra de Dios nos habla, nos expresa. Las leyes que usted ve aquí son las leyes espirituales. En el mundo espiritual nada se mueve sin una legalidad. Todo para, así sean los demonios que van a actuar, se mueven pero bajo una legalidad. Y ellos buscan la manera de legalizar su acción. ¿Sí? ¿Qué medios utilizan ellos? Aquí todo se vale. Después de que usted usted no se deje pillado, o el que fue 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 engañado no reconozca el error, aquí todo se vale. ¿Sí? El hecho es que usted alcance una legalidad que le permita hacer lo que usted quiere hacer con la otra persona o con el otro ente espiritual. Así es en el mundo espiritual. Y lo que rige el mundo espiritual es esta palabra. Esta es la ley del mundo espiritual. Por eso el Señor dice que son cosas ocultas desde antes de la fundación del mundo, las que esta palabra revela. Pero usted tiene que saberla ubicar en el contexto espiritual para poder entender de qué Dios está hablando y qué es lo que está pasando en ese mundo espiritual. Entonces Dios nos envía herramientas para que podamos avanzar. La vara del poder es una vara que es la vara que Dios le envió a Moisés. Es la vara que Dios le envió a Moisés. Y Dios le enseñó a Moisés cómo utilizar la vara. Y vemos que Moisés, para manifestar el poder de la vara, tenía que golpear con ella. ¿Sí? Tocar con ella lo que quería que la vara transformara, o cualquier cosa que Moisés quería hacer, tenía que decir lo que quería que pasara y golpear con la vara. Esa era la manera de operar. O sea, tenemos que reconocer cómo funcionan las herramientas que Dios nos envía dentro de esta guerra, porque Dios te puede enviar la herramienta, pero si tú no sabes cómo utilizarla, entonces vas a perder también. Porque el manual de Dios es su palabra. Tú le puedes, pero Dios no me dijo cómo se utiliza esto. No, la palabra de Dios es el manual. Por eso hay que escudriñar la palabra y entender muchas cosas para no quedarse abismado o perdido en este caminar. Porque realmente Dios habla poco, porque Él ya dio su palabra. A uno le toca entender, y para entender mejor tiene que conocer bien la palabra. Entonces vemos que Dios envía estas herramientas para que podamos avanzar en este caminar con Cristo. Todo esto es místico. Así que si algún iniciado está peleando y no sabe cómo pelear, haga memoria y vea qué recursos Dios le ha entregado. Qué recursos Dios le ha entregado, le ha puesto en sus manos, y tienes que aprender a utilizar ese recurso. Yo le digo, venga a la Biblia, que por lo general es algo bíblico lo que se le entregó. En alguna parte de la Biblia hay una referencia a ese recurso.
y también hay una nota de cómo se debe usar o qué se debe hacer con ese recurso. ¿Sí? Entonces, esta vara sabemos que por Moisés vemos que el uso de la vara es hablando lo que queremos que la vara haga y golpeando con ella. Es la manera de usar esa vara. ¿Sí? Pero vemos que a medida que el creyente va avanzando, gloria a Dios, vemos que, que va cambiándole Dios los recursos, le va mejorando los recursos, le va mejorando los recursos. Vemos que hubo un tiempo en el que Dios le dijo a Moisés, no golpees háblale a la piedra, háblale a la roca, no la golpees. O sea, ya no era necesario golpear. Ahora Dios le estaba dando una herramienta mejor, que era el señorío de palabras. ¿Sí? Él le dijo, háblale a la roca y ella dará agua. O sea, ya no era necesario la vara. Ya ahora el poder estaba en la boca de Moisés. Fíjase bien lo que estoy diciendo. De la vara, que era la que manifestaba el poder de Dios, Dios ahora estaba colocando ese poder en la boca de Moisés. Dice la palabra de Dios que si te convirtieres y en te sacares lo santo de lo vil, serás como mi boca. ¿Sí? Y también dice, y pondré mis palabras en tu boca. O sea, llega un momento en que el creyente o el iniciado llega a un punto en que Dios dice, ya esta persona ya puede recibir este recurso. ¿Sí? Porque ha permanecido, porque se ha santificado, porque ha demostrado ser fiel, ha demostrado ser leal, y entonces ya llegó el momento de recibir este recurso. Así pasó con Moisés. Moisés demostró, dice la palabra, que Moisés fue fiel en toda la casa de Dios. Y por esa fidelidad Dios le entregó ese recurso. ¿Cuál recurso? El señorío de palabra. Ya no tenía necesidad de golpear con la vara, sino que únicamente bastaba con hablar. Y lo que Moisés hablara, eso iba a acontecer. Señorío de palabra. Pero resulta que Moisés no tenía claro cómo usar esta herramienta que Dios le estaba entregando. Dios tampoco le dio mucha instrucción. Dios le dijo, háblale a la roca. Ahí lo que se estaba mirando era la obediencia de Moisés. De pronto que después de que Moisés viera lo que pasaba cuando él le hablaba a la roca, ya iba a continuar. Cuando yo hable algo pasa esto. Iba a descubrir, Dios le iba a abrir el entendimiento para que comprendiera que Dios le estaba dando una nueva herramienta. Pero Moisés no lo entendió en ese momento, sino que golpeó la roca con la vara. ¿Sí? Y eso lo hizo retroceder. ¿Sí? Hasta el punto que Dios le quitó la vara y le costó la vida a Moisés. Por eso, amados, es muy importante que nosotros tengamos de la mano, si queremos verdaderamente avanzar en este caminar con Cristo y llegar a ese nivel místico de poder comprender lo espiritual, de poder comprender la existencia y poder adentrarnos en el mundo espiritual, tenemos que tener de la mano la palabra de Dios. Hay muchos métodos de alcanzar lo oculto, pero estamos hablando la mística desde la perspectiva cristiana y de una manera sana, por así decirlo, porque hay mucha gente mística, pero trabaja con el diablo y trabaja con otras entidades espirituales que tienen poder y que son potestades que están allí, que muy pocos las conocen, pero que están allí, pero no alcanzan el nivel de Cristo, no alcanzan el nivel de Cristo, ¿sí? Entonces Dios comienza a darnos herramientas y la tarea del creyente es entender cómo usar esa herramienta. Cómo usar esa herramienta para poder vencer. Porque cada herramienta que Dios nos envía es porque es lo que necesitamos para vencer. De acuerdo a la circunstancia en la que, al campo en el que Dios nos está adentrando. ¿Sí? Y todo esto nos sirve para no perdernos. Aunque Dios nos diga poco, Dios ya nos dejó su palabra, que es el manual. Y
Entender que nos corresponde a nosotros entender para qué sirve cada cosa que Dios nos entrega. Esa es la tarea del creyente, del iniciado, del que está caminando en este camino de la perfección, que está avanzando. Comprender para qué sirve cada recurso que Dios nos envía. La vara del poder es para dominar en medio de los enemigos, pero ¿cómo vamos a dominar? ¿Cómo vamos a utilizar esa vara? Bueno, Dios dejó un ejemplo en la Biblia, Moisés. ¿Qué hacía Moisés con la vara? Eso que hacía Moisés con la vara es lo que tiene que hacer cada quien que recibe una vara en el mundo espiritual, una vara de poder. Ahora, para usted saber si tiene una vara, tiene que al menos percibir el mundo espiritual y ver qué tiene, qué recursos hay en usted. ¿Sí? Si no, pues, bueno, cuando alcance un mejor nivel, un mayor nivel espiritual y que pueda ver, entonces usted podrá conocer lo que hay dentro. Así que, bueno, sí, amados, quería compartir con ustedes esto. Hablando acerca del señorío de palabras, cuando el creyente o la persona alcanza el señorío de palabras, se cumple lo que dice, porque Él mandó y fue hecho, dijo y existió. Recuerde que en este proceso lo que estamos siendo capacitados, estamos siendo llevados a la misma imagen de Cristo, a esa perfección de Él. Él lo dijo, que el siervo no es más que su Señor, ni el alumno más que su maestro, pero todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Sí? Estas son cosas totalmente espirituales de lo que se está hablando. Se está hablando del proceso espiritual que sufre el que está siguiendo el camino de la perfección, el que está sufriendo ese proceso, hasta el punto de alcanzar esa medida espiritual. Entonces, el señorío de palabra te permite hablar y traer a la existencia las cosas únicamente con tu palabra. Óigase bien, traer a la existencia las cosas únicamente con tu palabra. ¿Por qué? Porque Él mandó y fue hecho, dijo y existió. Y tal es el Padre, es el Hijo. ¿Sí? Y dicen en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 47, que habla de las aguas salutíferas. Allí hay una nota muy importante que dice, ya terminando este pasaje de las aguas salutíferas, dice que, óigase bien cómo dice, usted lo puede ir y buscar en su Biblia. Yo aquí no lo tengo en la mano, pero voy a acordarme de ese pasaje. Dice que la misma cantidad de peces que hay en el mar grande, esa misma cantidad de peces, juntamente con sus especies, están en el mar, en los ríos, en los ríos. Óigase bien. O sea, que la misma cantidad de peces y sus especies que hay en el mar grande, esa misma cantidad de peces y sus especies se hallarán en los ríos. ¿Sí? Esto es profundo lo que está revelando este pasaje allí en ese versículo. O sea, ¿qué está diciendo? Vamos a utilizar la tipología y vamos a descifrarlo un poco. ¿Qué está hablando esto? El mar lo representamos como Dios. El Señor Jesucristo dijo que el Padre es mayor que todos. O sea que aquí el mar representa a Dios. Y los ríos representan a los hijos de Dios. ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo? Que todo lo del Padre es mío. Y lo mismo que hace el Padre lo hace el Hijo igualmente. De eso está hablando este versículo aquí, que la misma cantidad de peces y sus especies que hay en el mar grande están en el mar, en los ríos. Se hallarán en los ríos. ¿Sí? Entonces, el que fuere perfeccionado será como su maestro. Será como su maestro. De eso está hablando esto. Por eso es importante que salgamos de toda religiosidad y comencemos a buscar lo que Dios quiere que alcancemos. Dios no quiere que seamos simplemente creyentes de aplausos o de cantos, que eso es muy bueno, eso regocija el alma, regocija el corazón, pero Dios quiere que avancemos como hijos de Dios.
que lleguemos a la perfección, que lleguemos a esa medida, a esa estatura perfecta. Dios quiere que el creyente se interese por estas cosas, que el que le busca crea que le hay, que Él es galardonador de los que le buscan, que Él está dispuesto a dar todo lo que ha dicho que quiere dar, todo lo que ha prometido. Dice en Proverbios, buscad a Jehová y su poder. No es fácil, no es fácil. La verdad es que cuando el apóstol Juan y el hermano y Jacob vinieron a donde el Señor Jesucristo y se arrodillaron juntamente con su madre y le pidieron que, Señor, quisiéramos que nos hiciera esto. Manda que en tu reino mis dos hijos se sienten el uno a tu derecha y el otro a la izquierda. El Señor Jesucristo les dijo, ustedes no saben lo que están pidiendo. Ustedes no saben lo que están pidiendo. ¿Podéis beber del vaso el que yo sé? ¿Podéis ser bautizados con el bautismo que yo seré bautizado y beber del vaso el que yo beberé? Ellos dijeron, podemos. Pero la verdad es que lo que ellos hicieron ahí simplemente fue una tipología del verdadero proceso que le toca sufrir al que quiere alcanzar esa dimensión de sentarse al lado derecho o al lado izquierdo del Señor Jesucristo. Por eso fue que Él le replicó, ustedes no saben lo que piden. ¿Sí? Ustedes no saben porque cuando ellos pidieron eso, él de una vez visualizó lo terrible que hay que pasar para alcanzar ese lugar. ¿Sí? Lo terrible que hay que pasar para alcanzar el sentarse a la derecha del Hijo y a la izquierda del Hijo, del hombre. Ellos pidieron eso porque pensaron que era, no, simplemente mandarle yo voy a mandar que este se ponga y que este se ponga. No es así. Ese lugar hay que ganárselo. Y ganarse ese lugar no es cualquier cosa. No es por dos o tres cosas, no. Hay que pagar un precio y el precio es alto. Muy alto. Sentarse a la diestra y a la izquierda. A la diestra y a la siniestra del Señor Jesucristo. Entonces ellos no sabían lo que estaban pidiendo y nunca se enteraron. De pronto ahora que están en el cielo se dan cuenta de qué era que estaban pidiendo. Job dijo que la situación en la que se encontraba había cegado su entendimiento, por lo cual les había hablado palabras muy elevadas para él. Sí, pero que había hablado una vez y que no volvería a hablar dos veces. Dijo Job. Entonces, amados, ¿qué quiero? Que usted se motive, se despierte o se deje despertar para estos últimos tiempos. Cuando la maldad ha aumentado y el mundo está pidiendo a gritos la verdadera manifestación de la gracia de Dios, porque el Evangelio de Dios no consiste en palabras sino en poder, dijo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Basta ya de sensacionalismo y emocionalismo y comencemos a manifestar a Dios. Pero esto es emprendiendo una verdadera búsqueda. Dios dijo que el que me busca, lo encuentra. Que el que lo busca, lo encuentra. Que el que toca se le abre y al que pide recibirá. ¿Pero qué dijo? Me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Esa es la condición de encontrarlo. ¿Sí? Buscarlo de todo corazón. ¿Y qué es buscarlo de todo corazón? Sujetarnos enteramente al llamado. Mientras el creyente esté nadando en dos aguas, va a ser difícil conocer cosas profundas de Dios. Primeramente porque la otra cosa no le va a dejar. Eso fue lo que dijo, no podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Por qué? Porque el siervo que sirve a dos señores o amará a uno y aborrecerá al otro, o le hará caritas al uno y le hará desprecios al otro, pero no se puede servir a dos señores. No se puede tener un buen servicio para los dos. A uno de los dos tendrá que servir mal. A menos que los dos señores vayan en la misma dirección, entonces sería el mismo Señor. Pero es lo que Dios espera para este tiempo. Que muchos se despierten, que salgamos de la simpleza
espiritual y comencemos a adentrarnos en Dios, a manifestar las cosas de Dios. Porque ya hay promesa que los mismos dones que están en el río o en el mar grande van a estar en los ríos, en los afluentes más pequeños que son los ríos que llegan, que esos ríos representan los hijos. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha puesto en sus manos, dijo Jesucristo el Señor. ¿Cuántas cosas? Todas las cosas ha puesto en sus manos. Pero el Hijo tiene que llegar a la medida, porque mientras que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, siendo señor de todas las cosas, pero está sujeto a tutores y curadores y a experimentar la vida de mendigo o de esclavo. ¿Por qué? Porque es niño, aunque es señor de todo, por ser heredero. Pero mientras sea niño, no verá sino tutores y cuidadores y gente por lo general que no está muy de acuerdo con usted, o sea que no va a recibir el mejor trato. Óigase bien lo que estoy diciendo. En el mundo espiritual es así. Usted como padre de familia lo ha experimentado, que si alguna vez le ha puesto tutores o cuidadores a su hijo, pues ahí se halla con la sorpresa de que hay unos que no son buenos cuidadores, que no son buenos tutores. Así también pasa en esta vida espiritual. Entonces, mientras que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Teniendo todas las cosas por alcanzar, o todas las cosas a su disposición, no puede disponer de ellas porque es niño. Entonces, queremos una iglesia que salga de la niñería y se adentre en el conocimiento, en la ciencia, en la disciplina de Dios. Como decía, usted no necesita rituales raros, no. Necesita disponerse, sacar el tiempo y entender que esto es lo eterno. Esto es por lo que hay que trabajar, como dijo Jesucristo. Trabajar no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. De eso está hablando, de que entendamos por qué es que tenemos que trabajar y nos dispongamos a eso. Pero aquí tenemos que comer, tenemos que vestir, tenemos que... Él dijo, va a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. Es palabra de Dios que te estamos predicando. Pero fuera del enfoque religioso, sino enfocándola en lo que entendemos que Dios está buscando para este tiempo. Una iglesia que le conozca y que lo manifieste, no de palabra. El Señor Jesucristo dijo, si no me creéis a mí, creed a las obras. Gloria a Dios. Bueno, amados, espero que usted haya entendido algo de esta información que le acabamos de brindar y que la comparta. Dice, de gracia recibiste y da de gracia. Lo que para mí no puede tener sentido, para otro puede tener un gran sentido y puede causar un despertar terrible en lo que a mí no me va ni me viene, pero en otros puede ser lo que estaban esperando escuchar. Así que le invitamos a que comparta el mensaje. Comparta el mensaje. También a que se suscriba al canal. Y esperamos compartir con usted en otra oportunidad. También si alguno hay allí que todavía no ha confesado a Jesucristo, yo le digo, de todas las cosas que tú conoces en el mundo, ninguna de ellas te va a salvar. Y el hombre necesita salvación. Y es gratis. Solo basta confesar que Jesucristo me puede salvar. Y que Él es el que Dios ha puesto para ser Señor de vivos y muertos. Eso es lo que dice. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y también dice, y todo el que invocare su nombre será salvo. Así que hay gente que se pierde la salvación primero por ignorancia y otros por obstinados. Pero es tan fácil como confesar a Jesucristo allí donde tú estás ahora. Allí no necesitas que nadie más te escuche. Dice la palabra de Dios que no pienses mal del rey en tu casa, o sea, ni en tu pensamiento digas mal del rey, porque las aves del cielo llevarán la palabra. O sea,
Los ángeles oyen tu pensamiento, o sea que no tienes que decírselo a otros. Allí donde tú estás, puedes decir: yo confieso que Jesucristo es el Salvador, que es el Salvador de mi alma, y nadie más te escuchó, pero los ángeles llevarán el mensaje. Las aves del cielo, mejor dicho, llevarán el mensaje. Esas aves llevarán el mensaje. Ya dijo que lo dijo en el pensamiento, pero lo escuchamos. Así que Dios te bendiga y hasta una nueva oportunidad. Comparte el mensaje. Suscríbete al canal, una vez más te digo. Gloria a Dios. Aleluya.